Hola mundo, esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo poder crear nuestro propio servidor Git, donde vamos a poder almacenar nuestros proyectos de forma local a través de nuestra red LAN, y lo vamos a hacer a través del proyecto Git, que es una plataforma muy similar a GitHub. De hecho, muchas de las características que tiene GitHub se encuentran en este proyecto Git. Podemos crear proyectos de Git, podemos tener su propia wiki, hacer pull requests, crear nuestros propios release, también aprender temas como Continuous Integration y Continuous Delivery, CI/CD por sus siglas en inglés. Y como les digo, es una forma bastante útil de ir aprendiendo de forma local sin realmente acceder a servicios como GitHub. Ok, entonces vamos a nuestro servidor local Ubuntu Server para ver cómo instalarlo y configurarlo. Ok, y para levantar nuestro servidor Git, vamos a hacerlo a través de Portainer. Portainer es una aplicación que nos sirve para gestionar nuestro Docker a través de interfaz web. Es bastante sencillo de instalarlo. Si ustedes gustan que hagamos un video, por favor, díganoslo acá en los comentarios. Tampoco es imprescindible tenerlo. Ustedes lo pueden hacer a través de la consola. Tienen que crear su archivo docker compose.yml y lanzar su servicio con docker compose op-d, como se hace con cualquier otro proyecto de Docker. Y bueno, ya estamos aquí en nuestro servidor Ubuntu Server con 4 cores y 16 GB de memoria RAM. Entonces, para poder instalar Git, vamos a ir a la sección de stacks, añadir un nuevo stack. Aquí vamos a poner un nombre, en mi caso lo voy a dejar igual, Git. En build method vamos a dejarlo igual como web editor, y un poco más abajo vamos a pegar nuestro archivo docker compose. Este es el contenido de nuestro stack. Recuerden que pueden ir a nuestra página web soytecnologico.click para copiar el contenido de los archivos que veamos viendo en este video. Ok, lo que nos dice este archivo docker compose es que se crean dos volúmenes o discos, por así decirlo. Uno llamado Git-data para los archivos de nuestro servicio, otro volumen para los archivos de configuración. Esta es la imagen que vamos a ocupar, que se encuentra en la documentación de Git. Esto es muy importante ya que se va a ocupar para configurar el acceso a nuestros repositorios a través de SSH, al igual que esta otra variable de entorno que es STA false, también para poder conectarnos a nuestros repositorios a través de SSH. El valor de restart es always, para que cada vez que se reinicie nuestro servidor, pues también se vuelve a encender nuestro proyecto. Y bueno, aquí hacemos uso de los volúmenes que creamos un poco más arriba. Se copia el time zone de nuestro servidor y también el local time de nuestro servidor para tener las fechas y horas correctas. Y este es el puerto que vamos a ocupar para conectarnos a través de la interfaz web, que es el puerto 3000. Una vez que hicimos esto, vamos un poco más abajo, dejamos todo esto por defecto y presionamos aquí donde dice deploy the stack. Y con esto ya se inicia el proyecto, de hecho bastante rápido, y ya vamos a poder acceder a través del puerto 3000 en nuestro navegador. Y bueno, accedemos en nuestro navegador a la dirección IP de nuestro servidor, en mi caso 192.168.0.66 y en el puerto 3000, y aquí podemos configurar nuestro servidor de Git. En mi caso voy a dejar la base de datos por defecto, la ruta igual por defecto. Aquí podemos cambiar nosotros el nombre de nuestro servidor de Git. En mi caso voy a poner soy programador. Podemos dejar todo esto por defecto, no hay ningún problema. Aquí en el dominio de nuestro servidor, en mi caso como solo voy a acceder a través de mi red de área local, vamos a dejarlo con la dirección IP de nuestro servidor 0.66. Aquí en el puerto de SSH hay que dejarlo por defecto para que nos dé la opción de poder conectarnos a nuestros repositorios a través de SSH. El puerto de escucha igual lo dejamos en 3000 y bueno, aquí nos aparece que la URL de nuestro servidor Git va a ser este, y también podemos seleccionar de forma automática que haga comprobaciones de actualizaciones de nuestro servidor. Podemos aquí configurar una cuenta de correo, en mi caso no lo vamos a ocupar. Vamos a dejar todo eso por defecto. Aquí nos menciona de la variable que seteamos a false en nuestro stack de Portainer o de nuestro archivo docker compose. Y una vez que ustedes hayan terminado de configurar su servidor, vamos a proceder con la instalación de Git. Ahí se está instalando. Y con esto ya tenemos nuestro servidor Git instalado de forma correcta. Necesitamos crear una cuenta. Seleccionamos acá arriba donde dice registrar una cuenta.
Dado que esta es la primera cuenta que se crea en el servidor, va a ser tomada como la cuenta maestra o administrador principal de nuestro servidor. Entonces vamos a poner nombre de usuario, correo electrónico y la contraseña para poder acceder. Una vez que colocamos los datos, seleccionamos registrar una cuenta. Ya tenemos nuestra cuenta principal. Ahora lo que podemos hacer es crear un nuevo proyecto de prueba. Seleccionamos acá arriba donde dice crear y seleccionamos nuevo repositorio. Y en esta pantalla podemos configurar nuestro proyecto. El nombre del repositorio, en mi caso lo voy a poner como Pierce Repository. Vamos a poner el repositorio como privado. Podemos poner aquí una descripción. Y bueno, podemos seleccionar la plantilla, las etiquetas, alguna plantilla para nuestro git ignore. En mi caso, pues por el momento no tenemos. Podemos también colocar la licencia de nuestro proyecto. En esta prueba le vamos a poner mid. Y aquí le indicamos que cree el archivo leame de nuestro proyecto. La rama por defecto o la rama principal del repositorio vamos a dejar por defecto como main. Podemos ponerle master o alguna otra de nuestra preferencia. Podríamos también crear una plantilla en base a esta configuración que acabamos de hacer. En mi caso no lo voy a hacer. Con esto es suficiente. Vamos a darle en crear repositorio y con esto ya tenemos nuestro primer proyecto creado. Si se fijan, la estructura es bastante similar a GitHub. Tenemos aquí los commits, las ramas, etiquetas y el tamaño de nuestro proyecto que ocupa en nuestro disco duro o en nuestro volumen de Docker. Tenemos también acá arriba incidencias, los paquetes o release, proyectos, lanzamientos, la wiki de nuestro proyecto y la actividad también de nuestro proyecto. Podemos seguir o dejar de seguir los proyectos, agregarlos como favoritos o también hacer fork a los proyectos. Y ahora vamos a ver cómo poder clonar nuestro proyecto a través de SSH. Para eso hay que hacer varias configuraciones en nuestro servidor para poder conectarnos o simular que nos conectamos a SSH a través de Docker. Ok, para conectarnos a través de SSH, de hecho ya en la documentación de Git nos menciona cómo hacerlo. Vamos a seguir los pasos y hacer algunas anotaciones que no se encuentran en la documentación. Ok, lo primero que nos menciona es que debemos de crear este archivo git shell en usr local vim. Vamos a crearlo con el contenido que nos menciona acá abajo. Entonces en nuestro servidor Ubuntu vamos a hacer sudo vim, a colocar la ruta. Vamos a colocar la contraseña de nuestro usuario para hacer sudo. Vamos a copiar y a pegar el contenido de nuestro archivo tal cual nos aparece en la documentación. Vamos a guardarlo. Lo siguiente que nos menciona es que debemos darle permisos de ejecución al script. Vamos a hacerlo. Vamos a copiar y a pegar. Podemos confirmar con el comando ls -lh y con esto confirmamos que ya nuestro archivo contiene permisos de ejecución. Lo siguiente que nos menciona es que debemos de agregar este comando como la shell de nuestro usuario Git. Sin embargo, en la documentación no nos menciona cómo crear este usuario. Y bueno, para hacerlo también es bastante sencillo. Ya en nuestra consola de nuestro servidor vamos a ejecutar este comando user add con los parámetros "-r" para que cree una cuenta de sistema. Cuentas de sistemas no generan directorios home y bueno, tiene algunas otras características. Y el parámetro "-g" para asignar el grupo Docker como grupo principal de nuestro usuario Git. El usuario Git debe poder ejecutar comandos Docker, por eso agregamos el grupo Docker como su grupo principal. Entonces damos enter para ejecutar la instrucción, nos crea el usuario, podemos confirmar con id git y ya nos aparece aquí el ID de nuestro usuario, también que su grupo principal es el grupo Docker. Y bueno, ahora sí vamos a copiar y a pegar el comando que nos aparece en la documentación para poder asignar el script como la shell de nuestro usuario Git. Damos enter. Ok, lo siguiente que nos menciona en la documentación es que debemos de agregar estas líneas a nuestro servidor SSH en el archivo sshd-config. Vamos a hacerlo. Ustedes lo pueden hacer directamente en este archivo. En mi caso, como Ubuntu Server crea un archivo adicional en el directorio sshd-config.d. Nos crea este archivo que se llama cloud init. Entonces lo vamos a colocar aquí. Ustedes podrían hacerlo en el archivo que mencionan en la documentación. Y tenemos ya aquí nuestro archivo de configuración, el password authentication, que lo agregamos en nuestro video anterior, donde vimos cómo poder acceder con llaves SSH a nuestro servidor Ubuntu. Se los dejamos acá abajo en la descripción. Y lo siguiente pues es el contenido que nos menciona en la documentación de Git. Lo que hacemos con esto es ejecutar este comando cada vez que el usuario Git intente acceder a nuestro servidor.
Si se fijan, se ejecuta un comando al contenedor git, por eso es importante que el contenedor se llame git para que esto funcione. Entonces vamos a guardar el contenido y vamos a reiniciar nuestro servidor SSH. Podemos reiniciar el servicio SSHD o también solamente SSH. Ok, algo que no se menciona o más bien no se especifica cómo hacerlo en la documentación es que debemos de configurar el acceso de nuestro usuario Git a nuestro servidor. Para eso vamos a crear una nueva llave pública y privada. Esto igual ya lo vimos en nuestro video anterior de cómo acceder con llaves SSH a nuestro servidor. Entonces vamos a ejecutar el comando csh keygen. Vamos a especificar aquí el nombre de nuestras llaves. En mi caso le vamos a poner id-rca-git. Damos enter y enter para no especificar una contraseña de nuestras llaves. Ok, como nos indica acá, tenemos aquí nuestra llave privada y acá nuestra llave pública. Podemos hacer un cat de llave pública para ver el contenido. Esta llave la debemos de agregar a nuestro servidor Git. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es agregar aquí en nuestro proyecto. Vamos a configuración, seleccionamos claves de implementación y aquí añadimos nuestra llave pública. Sin embargo, hacerlo de esta forma lo tenemos que hacer en cada uno de los proyectos que vamos a ir creando, o también lo podemos hacer directo a nuestra cuenta. Vamos acá donde dice configuración, seleccionamos SSH o claves GPG. Y aquí podemos añadir nuestra clave que va a funcionar a nivel de cuenta. Entonces cada uno de los proyectos que hagamos con nuestro usuario se va a poder acceder con la misma llave pública. Entonces seleccionamos añadir clave, ponemos aquí algún nombre. Vamos a copiar el contenido de nuestra llave pública que tiene extensión .pop y la pegamos y seleccionamos añadir clave. Y con esta clave vamos a poder acceder a todos los proyectos de nuestro usuario. En mi caso soy programador. Ok, por último lo que nos hace falta es especificarle a Git cuál va a ser la llave privada que se va a mandar cuando intentemos conectarnos a través de SSH. Para eso lo podemos hacer a través del archivo config. Este archivo igual ya lo vimos en nuestro video anterior de cómo acceder con llaves SSH a nuestro servidor Ubuntu. Podemos copiar la entrada que ya tenemos, pegarla. Vamos a cambiar aquí el host. Podemos ponerle git. El hostname pues obviamente es el mismo. Aquí en usuario sí tenemos que cambiarlo a git y especificar la llave privada que acabamos de crear. Entonces id-rca-git. Guardamos nuestra configuración. Regresamos nuevamente a nuestro proyecto. Vamos a copiar la URL de nuestro proyecto a través de SSH. Y aquí en nuestra consola, para poder clonar nuestro repositorio, vamos a usar el comando git clone y la URL que acabamos de copiar de nuestro proyecto. Intentamos clonar nuestro proyecto tal cual, copiamos la URL, nos va a aparecer un error, vamos a intentarlo. Y como ven nos aparece este error, y esto es porque realmente no estamos especificando la clave privada que estamos enviando. Para que funcione es muy sencillo. Simplemente hay que cambiar aquí esta parte de la URL y colocar el nombre del host que acabamos de configurar en nuestro archivo config. En nuestro caso recuerden que es git. Vamos a copiarlo y con esto SSH va a saber que tiene que mandar esta llave privada que acabamos de configurar en nuestro archivo config. Entonces vamos a intentarlo nuevamente ya con la URL modificada. Y si se fijan pues ya nos funciona de forma correcta. Podemos acceder al directorio First Repository y tenemos aquí el contenido de nuestro proyecto. Vamos a hacer una pequeña modificación para confirmar que podemos editar archivos de nuestro proyecto. Vamos a modificar por ejemplo el archivo readme.md. Vamos a ponerle por ejemplo el texto hola mundo. Vamos a guardarlo. Regresamos aquí a nuestra consola. Ya nos aparece aquí que se modificó el archivo readme.md. Vamos a agregarlo como commit. Git commit -m. Vamos a ponerle testing como comentario. Nos dice que debemos de asignar las variables user.email y user.name de nuestro proyecto. Lo podemos hacer a nivel global o a nivel proyecto simplemente quitando este parámetro de -- global. Entonces asignamos la variable user.email y también la variable user.name. Volvemos a ejecutar nuestro git commit y podemos hacer nuestro push git push origin a nuestra branch master. Perdón, el nombre de la branch se llama main. Y si se fijan, nuestro git push funcionó de forma correcta. Vamos a confirmar en nuestro proyecto, refrescamos y tenemos acá ya nuestro commit. Podemos ir a la sección de commits y vemos que se hizo la siguiente modificación.
Y con esto ya tenemos acceso SSH a nuestros repositorios. Con esto finalizamos nuestro video. Si ustedes quieren ver alguna característica o cómo hacer algo en Git, sí, pues díganos acá abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Soy programador. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.